Sí, siempre lo molestaba, pues él decía que no, que no. hasta que el ecuatoriano ese dijo que lo conocía y bueno, ahí el negro comenzó a soltar todo. Que tenía como 3 hijos, creo. Bueno, Llego a la chamba para ver Moloco. Para ver Moloco Podcast. Un equipo juvenil peruano que le pintó la cara en Brasil, decían algunos, que compitió fiero en una sub-20 dirigidos por el argentino Daniel Amet. De repente algunos inicios nadie esperaba nada, pero este equipo tenía jugadores como Edison Flores, tenía jugadores como Jordi Reina, como el chaval Benavente, a quien le dedicamos un episodio la semana pasada. Tenía jugadores también como Yandesa, tenía un delantero como Bulos, un pase preciso como el Churrito Inostroza, a quien Hugo Lezama Benítez dijo: cuando yo vi jugar al Churrito Inostroza, sentí lo que sintió mi papá cuando vio a Cueto. Eso dijo el señor Hugo Lezama. Pero por supuesto, antes de iniciar con este episodio, le agradecemos nuevamente a la gente de Coolbet. Me imagino que ya los está siguiendo en su cuenta de Instagram, saludando ahí al oso bonoso para que te tire un centroso, ¿no? Y puedas usarlo y apostar en Coolbet. Recuerda que si pones 50 mangos, Coolbet te lo triplica con el código MOLOCO. Apuesta en Coolbet. Así es, mi hermano Charlie, por eso yo le voy a meter 100 soles a la victoria de mi crema este domingo frente al UTC. ¡Ajá! Mi hermano Fernando Rafael Egusquiza Peralta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Hugo. Un placer como siempre. Bueno, esa selección, la verdad, son bonitos recuerdos, ¿ah? Porque pocas veces me pasó de que vaya a una cobertura y te toque estar prácticamente en la misma concentración, porque estábamos en el mismo hotel, ¿no? Me recuerdo que yo estaba, si no me equivoco, en el segundo piso y los chicos estaban en el tercer y cuarto piso, ¿no? del hotel. E incluso las notas no era necesario hacerlas en el entrenamiento. Incluso muchas de esas entrevistas, tú lo llamabas por el anexo, le decías: oye, Wilder, vamos a hacer una nota, y agarramos en el pasillo, y me parece que alguno está colgado en YouTube incluso. Sí. Y Andrés es un tipo muy cariñoso, como tú dices, ¿no? Le gusta abrazar, le gusta dar besito, creo que extraña mucho allá en Perú, ¿no? Pero bueno, es su forma de ser. Pero es buen tipo, mi amigo, es buen tipo. Estamos en el pasillo del hotel, ese es el pasillo del hotel con Deza y con Cartagena, me acuerdo. Wilder. No, Wilder es un poquito más tranquilo, ¿no? Pero cuando lo jota a mí... No tan cariñoso como tú. No tan cariñoso. Me gusta besito en el cuello. Fue una cobertura, la verdad, muy importante, que se prolongó más de lo debido. Recuerdo que tenía pasaje para retornar en el último partido de la primera fase, porque la gente daba a Perú por eliminado, ¿no? Ya tenía el boleto comprado y tuve que llamar a Pati Berico, ¿no? Pati, por favor, extiende este boleto porque nos quedamos 2 semanas más, porque recuerden que después de clasificar había que jugar una liguilla. Claro, 5 partidos más, y llegamos hasta el último partido. Lamentablemente no se logró clasificación, pero se estuvo a minutos de clasificar al Mundial con la sub-20 por primera vez, cosa que hubiese sido una situación muy, muy agradable. Ese ha sido el mejor Amet que yo he visto en mi vida. Total. Lo demás ya ha sido otra cosa, pero el mejor Amet como entrenador yo lo vi en esa sub-20. Así como dices, mucho gusto, Fernando, mucho gusto, Charlie. Así como dices que Benavente vive de lo que hizo en esa sub-20, Daniel Amet vive de lo que Podemos hizo en esa decir lo mismo. sub-20. ¿No? De acuerdo. O sea, claro, Con la misma contundencia. No sé si por ahí la mezquindad va a decir que cualquier entrenador puede campeonar con Cristal, ¿no? Pero digamos, con ese plantel, creo que por ahí, hasta yo, ¿no? Siendo DT, por ahí tenía chance de por lo menos quedar entre los 4 primeros. Bueno, Amet es un entrenador que ya había trabajado en el fútbol mexicano con menores en Argentina. Me parece que tenía un perfil interesante. Tiene un perfil interesante, porque ahora ya nadie habla de él, lamentablemente, después de lo que le pasó con Alianza, ¿no? O sea, terrible. ¿Quién iba a pensar, no? Que eso le podía pasar. A mí me parece un buen entrenador. Lo que pasa es que la apuesta de la federación por el trabajo de menores con él me parece que se prolongó demasiado, sin resultados. Porque después de lo que fue la sub-20, bien lo decías, Amet prácticamente vivía de ese buen recuerdo que nos dejó esa selección. A nivel profesional, creo que él no tenía mucho interés en llegar a un equipo profesional. Fue más seducido por una muy buena propuesta que le hizo Cristal para agarrar equipo principal, y con un rico plantel logró salir campeón. Pero después de eso, su trabajo siempre ha estado abocado a menores. Y Oviedo, me acuerdo, como presidente, lo sostuvo mucho tiempo. Consideraba que era un buen proyecto. Claro, pero no funcionó. O sea, convengamos de que
Él todavía sigue valorando ese trabajo, pero a la luz de los resultados, seguimos hablando de los chicos que él tuvo en la sub-20 del año 2013, que son base de esta selección, ¿no? Porque, a ver, ¿quiénes están en esta selección? Para comenzar, Renato Tapia, ¿no? Araujo entra a esa selección, Carlos Hugo, para reemplazar al impostor. A Max Barrios. Sí. A Max Barrios. Claro, cuando Max Barrios, que en el segundo o tercer partido se reconoce que el tipo es ecuatoriano, ¿no? Claro. Entra en ese equipo titular Araujo, ¿no? O sea, Max Barrios nos hizo un favor porque ganamos un futbolista importante como Araujo, que hoy está en Europa, y que, sin embargo, Max Barrios, pues, creo que está jugando en la Liga de Loja, ¿no? Allá en Ecuador. Ah, sí, en la ¿no? Liga de Loja. Claro, Juan Carlos claro. Espinosa Mercado no es el Exacto. líder para una Barrios, ¿no? Claro. Es el muchacho que confundió a Google, ¿no? Porque tú lo buscabas como Más Barrios y después lo encuentras como Espinosa, es una cosa de locos, ¿no? Te confundió, nos engañó a todos. Tal cual. Pero él fue, digamos, parte de ese equipo. Ahora, era un central que cuando tú lo veías, decían que tenía 17 años, o sea, encima no era que estaba cerca de las 19, que era su última, no, podía jugar uno más todavía. O sea, podía jugar dos sub-20. Claro. Dos sub-20. Más Barrio, grandote, imponente. Un camino largo por recorrer, pero lo importante es que es un chico, esos chicos inteligentes que escuchan los consejos y que tú sabes que van a llegar muy lejos. Que me digan el apodo de él, yo me siento contento y alegre y más fuerza para seguir adelante. Ese equipo, a ver, tenía Araujo, Tapia, el Oreja Flores, Polo, Reina, ayúdenme ahí con qué, Cartagena. Sí. Cartagena. Te estoy hablando de los que están hoy vigentes en el extranjero. Raciel Ya, también de- estuvo, ¿no? Pero categoricémoslos, pues, los que están en el extranjero, los principales. Tapia, Araujo en Europa, Cartagena en Argentina, Polo en Estados Unidos, Jordi en Estados Unidos habiendo pasado por Europa. Orejita. ¿Quién más? Orejita ha Gamer. pasado por Europa hoy en... ¿quién más? Benavente en el Pirámide. Benavente que se sostiene, Claro. impresionante, en Europa tanto tiempo, nadie sabe por En qué, África, pero bueno. ahí está en Europa. No, ahora está en África, Tal ya. cual. Ahora, después está el segundo lote de los jugadores que debieron ser y nunca fueron, ¿no? Alexi Gómez, jugadorazo, ¿ah? Ahí vamos jugadorazo esa siguiente. Diego ¿no? Chávez. Yandesa, Diego Chávez, ¿no? Sí. ¿Quién más? Y Pedro. Nostroza para mí está en ese grupo, ¿ah? Nostroza. Porque tampoco llegó a ser. Tal cual. Bulos incluso. Y también ahí te pondría un tercer grupo de los jugadores que se dieron cuenta que esto en verdad no era para mí, chao, como Carlos Patrón, ¿no? Claro, que se dedicó a ser modelo, ¿no? Carlos Patrón se dedicó a ser modelo, después dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no sé qué hago acá con todos ellos, chao, y defender la democracia, me voy. Creo que no jugó ningún partido, sí jugó algún Creo que partido. ingresa en un partido, ingresa en un partido. Habría que abocarnos en esos jugadores, ¿no? Que de repente eran grandes promesas de esta sub-20 y quiero empezar por uno que justamente lo mencionaba en el intro, el Churrito y Nostroza, ¿no? Churrito y Nostroza, probablemente un toque, pero si ahora nos admiramos con Raciel, Churrito tenía de eso y quizá incluso un poco más, ¿no? Esa capacidad, demasiado técnico para jugar, una visión, un cambio para dar los pases y tal, realmente poco visto, al menos en ese tiempo en el fútbol peruano. Después fue a parar a Kuwait. ¿Qué decir del Churrito? Desde cómo era este jugador de repente en ese grupo, Fernando, a lo que ha terminado ahora, que está pues en la segunda división peruana, ¿no? Ni siquiera ya de Europa, ¿no? La segunda división de acá, en el Chabelines. Seguramente era jodido a la interna, pero digamos, en cuanto a carácter, personalidad, había otros que trascendían mucho más, ¿no? O sea, Yandesa y Alexi Gómez eran los cabecillas de la banda, ¿no? De ese grupo de jugadores. O sea, ellos eran la alegría del grupo, a los que se sumaban el resto. Porque, digamos, a ver, ahí tenías a Tapia en ese grupo, que era un chico que era muy joven y que también regalaba edad, pero con el tamaño que tenía y Claro. con el potencial jugador que era en ese momento, nadie dudaba, por ejemplo, que Tapia iba a permanecer siempre en Europa. No, o sea, nadie dudaba que iba a ser un gran futbolista. Buena lectura de su representante y buena lectura del entrenador. O sea, porque hay que decirlo. O sea, Ahmed decía, Tapia va a ser un gran jugador, va a jugar en Europa siempre. O sea, no lo vas a ver jugar en el fútbol peruano prácticamente. No se equivocó, hay que dársela, ¿no? En el caso del Churrito, ¿no? Es un jugador de barrio, pistero. Yo honestamente... No es que le haya tenido mucha fe, honestamente, en ese momento. ¿Ah? Me pareció un gran jugador,
pero pensé que Benavente, por ejemplo, iba a trascender más, ¿no? Otra vez a Benavente, ya no... Sí ha trascendido más Benavente, técnicamente, o sea, ¿no? Sí, pero o sea, el Churrito en ese equipo jugaba, no era titular indiscutido, por ejemplo. No. No era titular indiscutido, ¿no? O sea, entraba y entraba bien, ¿no? En ese equipo también estaba Cedrón, ¿ah? Vikram, Sí, claro. Sí. Claro, que Cedrón ha sido también en ese equipo, era un jugador que inició de titular, me parece, ¿no? Y aún así el Churrito... Estaba Rafa Guarderas también en ese equipo. Exacto, y el Churrito ahí, digamos, es un jugador que venía del Sultan Bragen, de Bélgica, ¿no? Sí, Equipo claro. donde compartía con el hermano de Eden Hazard, por ejemplo, con Togan Hazard, que ahora está brillando en la Eurocopa, era compañero y hecho la data, jugaron juntos en la volante del equipo 6 partidos completos, ¿no? Ahí de alguna Ahora, manera... El hecho de que haya cambiado tanto de equipo, Deza también estaba en Europa en ese tiempo. ¿Ah? Sí, claro. Deza también estaba en Europa. Pero el hecho de que cambiara. Yo voy a comentar una infidencia, ¿no? Por ejemplo, no voy a dar nombres, pero sí tengo que decir lo siguiente. Yo recuerdo que el representante, ¿no? El representante de Deza me decía, o sea, este es un jugador espectacular, pero muy difícil que llegue. Muy difícil que llegue, porque o sea, Fernando, lo tengo porque nadie más lo puede tener, o sea, nadie lo aguanta, o sea, el chico hace lo que quiere, completamente es complejo, es complicado, el tema también del entorno no lo ayudaba, no se equivocaron, ¿no? Yo hubiese querido que se equivoquen porque lógicamente uno lo veía jugar a Deza y Deza marcaba diferencia, ¿no? Ese era un equipazo, ¿ah? O sea, ese era un equipazo, honestamente, ¿no? Fernando, Todos llegó lo al querían. Montpellier. Montpellier, lógico. No. Y se vino pidiendo permiso a Lima y se le ocurrió la genial idea de no volver. Tal cual. Y dejar el contrato ahí. O sea, muy mal aconsejado. Pero un chico que me parece que no se quiso dejar aconsejar, porque el entorno de la gente que lo manejaba de esa era el mismo que terminaron manejando a Tapia, a Flores, a Araujo, y que han hecho una carrera linda, ¿no? Sí. Teniendo quizás menos condiciones que el propio Deza. Esa misma gente lo manejaba a este chico, y lamentablemente fue difícil al punto que me parece que terminando ese evento lo dejan a Deza sin ese grupo de representantes. Después del Montpellier, digamos, se separan de él. Prácticamente se separan de él porque la situación era inviable, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene que ver con lo que le ha tocado vivir a Deza, con el entorno, que no ha sido el mejor, y lamentablemente hoy Deza debería estar en la selección peruana. Un soñador como Hugo Lezama, que siempre cree en segundas oportunidades, ¿no? ¿Cómo te imaginarías, Hugo, de repente un Deza en su mejor momento el día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, alguien fanático del fútbol peruano me podría decir, oye, pero Deza tuvo buenos pasajes en el UTC, ¿no? Pero yo diría que estás estirando un poquito el chicle, ¿no? O sea, vemos ahí, obviamente, Deza era el extranjero, el que venía, ¿te acuerdas? Que venía de Eslovaquia, sí, ¿no? A esa selección. De ahí vino a la San Martín, estuvo un tiempo, pero al toque se fue al Montpellier, regresó a Alianza un ratito, regresó al Montpellier, y ahí es donde empieza pues, un periplo loco que incluye el Levski Sofía de Bulgaria, el Huancayo, el UTC, Alianza, te acordarás, Charlie, en el inicio de la pandemia, ¿no? Que tiene 80 juergas. Con Ascuez y demás, binacional, y hoy es jugador del Carlos Stein de la segunda, mi hermano Charlie. Un dato de esa. Perú juega en Wembley, ¿no? Un amistoso con Bengochea. Sí, contra Inglaterra. 3-0. En ese equipo sale de titular en el ataque de Jan Deza. Sí. Ante Inglaterra. Y hace un buen partido. Sí, hace un buen partido. Había un jugador de Unión Comercio también que le dieron la oportunidad. Se me dio el nombre. Entró dos, Trauco y Velarde. Velarde, tal cual. Recuerdo ese Jan Deza y uno de repente se imaginaría, ¿no? Un Jan Deza de repente con la cabeza, ¿no? Correctita qué sé yo, de guardera. Por ejemplo, hoy día de repente estaría jugando en Europa, desbordando por la izquierda, siendo un trotamundos, no sé. Recordarán Richard Tex Campos, esa jugada en el primer partido, nomás el 3-3 que quedamos con Uruguay, tiene una salvada extraordinaria, ¿no? Por eso es que me mandan a Mendoza. Por eso es que me mandan a Mendoza, claro. Ajá. Por eso es 3-3. Ya había agarrado una mística particular, ¿no? Empatar un partido aguerrido 3-3 con Uruguay y vamos avanzando, ¿no? Entonces, y con esa tapada. Así es, con esa tapada extraordinaria, ¿no? Recordemos que nosotros incluso quedamos primero en ese grupo. Ya hay muchas cosas que hablar. Otro de condiciones también, digamos, físicamente impecable, rápido, buena pegada, remate de larga distancia.
pasaba al ataque como lateral, casi hecho una locomotora. Estoy hablando de Alexis Gómez. Ajá. Cuéntame algo de Hiena. Alexis Gómez, que ahora me decías que la Hiena era uno de los líderes de este grupo, de los más pícaros del grupo. ¿Qué pasó con la Hiena Gómez? Que tampoco podría quejarse. O sea, la Hiena Gómez jugó en Chile, jugó en México, jugó en Argentina y siempre pues con poca fortuna. Sí, él era de los más carismáticos de ese grupo, sin duda alguna. De los más difíciles también me decía siempre Ahmed, porque él me parece que compartía habitación con Deza, claro. Los dos estaban, no, sí, los dos estaban en la misma habitación. Claro, muy amigos eran. Y la Hiena también, ¿no? O sea, de los jugadores complicados de ese grupo que debería estar hoy en otro nivel. Recuerdo incluso, ¿no? Que en esas coberturas él tomaba el micrófono de CMD, me lo quitaba a mí, ¿no? Y Perleche, que le encanta seguirlos a ellos como hasta ahora, ¿no? Le permitía hacer las notas. Él hacía las entrevistas post partidos en el aeropuerto, en cada viaje. Era el chico que le ponía pilas el alma a ese grupo, ¿no? Todo tranquilo. Sí, todo tranquilo. Está llegando de la sierra, ¿no? Así es, sí. Está llegando a la sierra, enfócale los pantalones, la sierra. Yo pensé honestamente, porque también lo veía con mucha proyección, que podía consolidarse en algún momento en el fútbol. Lamentablemente oportunidades, como bien dice Carlos, ha tenido, pero lamentablemente no se le ha dado. Hoy está en UTC, creo, ¿no? Hoy Sí. ya, porque, claro, está en UTC, o sea, y con poca trascendencia, cuando él debería estar en un equipo importante, porque nadie puede discutir la calidad que tiene Alexis Gómez, que en ese tiempo era lateral izquierdo, pues, era lateral izquierdo, ¿no? Teniendo condiciones de ser extremo por izquierda, en ese equipo era el indiscutible lateral izquierdo de la selección, con muchas condiciones, buen jugador, y que lamentablemente de los jugadores de esa generación que no se ha podido consolidar en selección, porque de ese equipo hoy deberíamos tener más jugadores en la selección, más jugadores en la selección. O sea, te esfuerzo solamente si- titular es Tapia. Te esfuerzo si Hoy, titular es Tapia. totalmente. Te esfuerzo si te digo que el mejor Alexis Gómez es mejor que Trauco. ¿O te ofrece más cosas? Ofensivamente sí. Sí. Ofensivamente sí. Yo creo que sí. De mitad de cancha para adelante sí. Lo que pasa es que lo de Gómez, no, yo creo que Trauco es mejor, ¿sabes por qué? Porque yo valoro mucho la regularidad. Creo que un poquito más se puede dar. Yo siento que todavía puedo seguir jugando, puedo seguir corriendo, metiendo para conseguir el objetivo que es el Mundial, ¿no? Quisiera tener algo de perspectiva, ¿no? Porque Fernando viene y dice, claro, varios de estos jugadores no pudieron alcanzar un potencial interesante y no llegaron. Eso obviamente siempre pasa con el tema de las divisiones menores. Yo quisiera un poco de De acuerdo. perspectiva porque, por ejemplo, veo los planteles ya de las diferentes selecciones y no todos han llegado y solamente son pocos los que aún se mantienen. Pero claro, estás hablando de selecciones como Argentina, como Chile, como Colombia, donde hay un universo mucho más grande, donde se pueden nutrir mejor. Obviamente, mira, en Argentina, los que por ahí todavía siguen resonando es Craneviter, Iturbe, Centurión, Pieto, Lisandro Magallán. Ninguno tampoco una gran figura, ¿no? En Brasil, que quedó De acuerdo. último en ese sudamericano, ¿no? Fred, que creo que es el único que se mantiene, Felipe Anderson, Luis Gustavo y Luan. En Colombia, Juanfer Quintero, Sebastián Pérez, Miguel Borja. Esos tres todavía están en un primer equipo, en una primera vitrina. En Uruguay, de Arrascaeta, Gastón Silva, Nicolás López, Diego Rolán. Los dos primeros sí. En Venezuela, Añor, Machís, Joseph Martínez. Va. Y en Chile, Claudio Baeza, Brian Ravelo, Maturana, Nicolás Castillo, Felipe Mora. Regularidad. Pero en el contexto peruano, yo sí tendría que decir que cualquiera de estos jugadores que obviamente hemos mencionado, que no llegó a tener esa Nos sumaría relevancia, muchísimo. sumaría demasiado en ese primer plantel. Pero- ¿no? pero es no- una rara avis. lo que No, pasó en no solo eso, sino que habría que incluir los jugadores que de alguna manera sí esbozaban, ¿no? Porque tenían mejor cabeza, qué sé yo, un Oreja Flores, un Andy Polo, etcétera, que hoy medio que ya se han empezado a diluir también, ¿no? No, yo de esa selección, y si quisiera ir ya cerrando esto, Ujú. quisiera mencionar, o sea, para ver un poco de perspectiva, lo de Raciel, porque a Raciel lo matan después del primer partido en el hexagonal, porque pasamos primeros, Charlie, habría Sí. que mencionar. Pasamos Claro, claro. primeros, ya, porque aquí, mira, acá veo las estadísticas y tenemos que en el grupo B, Perú,
Primero con 7 puntos, de Uruguay, Ecuador, Venezuela con 4 y Brasil con 4. Nosotros ganamos 2 partidos, empatamos 1 y perdimos 1. Y en el hexagonal final, un partido muy peleado, que un expulsado por lado, en un momento Raciel García se engolosina, le quitan la pelota y ahí está el gol de Roland, ¿no? ¿Tú cómo sentiste la interna con ese hexagonal donde no se iban dando los resultados? Creo que perdimos con Uruguay, empatamos con Paraguay, perdimos con Colombia, ¿no? ¿Crees que hay un tema de que fue mermando la moral del equipo? Después de una muy buena primera fase, porque bien indicas que terminamos primero, y me parece que en el último partido clasificando contra Brasil, eliminando a Brasil, ganándole 2-0 en una de las presentaciones, en donde yo diría pocas veces una selección peruana a todo nivel ha sido tan superior a Brasil. Tú repasas ese partido y dices, oye, ¿qué? ¿Perú a Brasil? O sea, porque en todas las categorías Brasil nos cuesta, ¿no? O sea, y cuando lo hemos superado, hemos tenido pues la mano de Rui Díaz, ¿no? Algún momento especial. Pero en este partido fuimos superiores de principio a fin ante Brasil, cosa que yo recuerdo y valoro mucho de aquel planteamiento que hizo Ahmed. Y después de terminar también la primera fase, el hexagonal nos costó. Tanto así que nos lleva al último partido frente a Chile y un partido que lo estábamos ganando, nos lo empatan en el final. O sea, necesitábamos ganar ese partido para clasificar y nos pasa la de casi siempre, ¿no? Porque era ese sub-20 tenía que haber clasificado al Mundial. Yo siento que lo merecía por la primera fase que hizo y porque, digamos que el hexagonal lo peleó hasta donde pudo, ¿no? Porque ya no fue lo mismo Uruguay. Uruguay fue 3-3 me acuerdo que 3-3 en la primera rueda y después ya nos ganan 3-1 con claridad, ¿no? Y era mucho más difícil. El hexagonal se juega distinto. Pero Perú pudo haberlo clasificado. Y sí creo que ese equipo un poco arrastra todos los males que no tienen la culpa, ¿no? En ese tiempo, pero siempre se te viene a la cabeza, ¿no? Que una clasificación te cuesta y todavía no lo habíamos superado. Yo creo que Rusia 2018 y la clasificación al Mundial también nos desencasilla de muchas cosas que creemos que no podemos lograr y que ahora podemos hacer. O sea, ya Perú clasificando permanentemente en Copa América es una constante, ¿no? Y creo que eso se tendría que trasladar en algún momento también a las divisiones menores. Y Fer, una consulta, ¿cómo el grupo recibió la noticia de Max Barrios? Porque viéndolo bien, tú mencionas que esa noticia se da después del partido Perú-Ecuador, que ya era el cuarto partido de la selección. Y ojo, sí, Fer, en la cobertura tú nunca viste por ahí a Max Barrios irse del pasillo a llamar a los hijos, ¿no? A formarse un lucky, no sé. No, pero sí fue duro, porque yo recuerdo que estábamos tomando desayuno con Perleche y ya se sabía el tema descubierto por un compatriota de él que lo traiciona, que es... Así es. Uchuari, creo que es el nombre del chico que lo identifica más Barrio. Uchuari, un chatito gordito, volante número 10 de la selección ecuatoriana, que asomaba también como buen jugador, pero no sé dónde anda ahora. Debes también estar jugando en Loja, seguro, con él. Yo jugué con él en el 2009, en el 2010 en Liga de Loja, en el ascenso que estuvimos para el equipo de primera. Pero en la prensa, como sale, que dice que le dicen Miney. Pero lo cierto es que ya lo perdonó, una vez que se conoce esa noticia, nosotros estábamos haciendo la guardia ahí en el lobby del hotel porque no sabíamos por dónde iba a salir Max Barrios y la única salida era por la principal. Entonces lo esperamos ahí y recuerdo que tomando desayuno es que Max Barrios, porque temprano, es expulsado de la concentración, ¿no? Expulsado de la concentración para dejarlo fuera del evento en una situación dura, complicada, pero yo no sé si le debe haber afectado mucho ese grupo era muy fuerte, y estaba comandado por otros jugadores. Más Barrios pasaba piola ahí, o sea, era el chico, ojo que venía el hermano también a estafar, o sea, venían de a dos, o sea, el hermano venía en la sub-17, ¿no? Con 25 años creo que tenía el hermano, ¿no? O sea, los dos hacían lo mismo, pero ese equipo estaba bien y me parece que más allá de lo duro que es para todos, porque es una vergüenza para todos, que haya habido un jugador que estaba de alguna manera alterando documentación para jugar. 5 años, regalado, casi 6. O sea, tiene ahorita bueno, Juan Carlos Espinosa tiene 33 años. 33 años. Claro, o sea ya es un futbolista. No, o sea,
Porque siempre dicen, ¿no? Que en África y que incluso hasta los ecuatorianos a veces nos roban 1 o 2 años, ¿no? Pero ya 5 años iba a notar, ¿no? Ya era muy rochoso, ya. Ya, ¿te Muy acuerdas, rochoso. te acuerdas la gente del equipo de Ghana, ¿no? En el Mundial con los Jotitas. Claro. Ahí decías, no, estos muchachos están un poquito más crecidos. Eso siempre mucha gente elabora eso, ¿no? Hasta ahora no ha habido pocos los casos, digamos, reales al respecto, ¿no? Lo que sí, bueno, él también nos remonta a Maradona Barrios, ¿no? Un personaje que incluso cuando falleció el Diego por ahí apareció a dar alguna declaración, ¿no? Max es tu hijo. Mac es mi hijo. ¿Qué edad tiene él? Todo el mundo sabemos que Mac tiene 17 años de edad. Pasó piola, ¿no? Maradona Barrios, ¿no? Sí, no, olvídate. Maradona Sí, Barrios luego sí, tuvo sí. problemas también judiciales y tal. Esa ha sido un poco la variante que nos ha dejado las cosas que nos ha dejado esta sub-20, ¿no? Tantas historias detrás, promesas de jugadores que de repente hoy día podrían estar brillando. Yo me voy a aventurar a soñar, pues, ¿no? A mí me gustaría ver de repente un Churrito y Nostroza hoy día en la serie, en la Liga Española. De repente, no en un Real Madrid, pero siendo un motor de los Asuna, de repente un Bulos 9 en un equipo argentino, de repente un Yandesa de extremo en la Premier League, ¿no? Donde hizo ese partido en Wembley, de repente Raciel García en México, de repente la Yena Gómez rompiéndola en Italia como un sucesor de Vargas, ¿no? Me gustaría soñar con eso, de repente Jordi Reina intratable en Europa, ¿no? Del Red Bull Salzburg, donde compartía con, entre otros jugadores como Sadio Mané, si no me equivoco, hoy día de repente ese mismo Jordi en la Bundesliga, ¿no? De repente no en un Bayern, pero rompiéndola en un Hertha de Berlín, por ahí, donde ya llevaría 3, 4 años. Lamentablemente todo esto solo sucede en un Spider-Verso, ¿no? 447, ¿no? En una dimensión, en un what if, ¿no? En una de las dimensiones de Loki, ¿no? Qué sé yo. Ahí sucederá, quién sabe, esa selección peruana de esa otra dimensión le estará yendo muy bien. Nos ha permitido soñar el fútbol como siempre. Muchas gracias por tus aportes in situ desde la cancha, que fue casi caminando a hacer la cobertura, Fernando Rafael Eguquiza Peralta. Muchas gracias, muchachos. Siempre un placer. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao. Llego a la chamba para ver Moloco. Para ver Moloco Podcast.